Más allá de las críticas a la distancia que pueda haber entre las palabras y los hechos, el foro de Davos, donde el dinero y la política se encuentran, ha servido para demostrar al menos una cosa. Desde que el sistema implosionó en 2008, el mundo ha cambiado en muchos aspectos, a tanta velocidad que hasta creemos haber enseñado a las máquinas a pensar. Mientras parte de nuestro pensamiento apenas se ha movido, ¿de verdad las soluciones que puede ofrecer la derecha pasan por las mismas recetas, pero en una versión más dura? ¿Y puede la izquierda reconstruir lo común y generar riqueza para todos? Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. El contraste entre Pedro Sánchez y Javier Milei, entre lo que puede inscribirse en el discurso socialdemócrata y las posiciones ultras que convencen a una parte cada vez más amplia de la derecha, ha dejado algunas de las declaraciones que marcan el día. Los presidentes de España y de Argentina estuvieron ayer en el foro de Davos, en Suiza, para lanzar mensajes completamente opuestos. Uno que pide la implicación de las empresas en la sociedad misma y no solo en la economía. Otro que quiere desconectar la economía de estos valores y que opera al margen de todo porque al mezclar ambas cosas, dice, se hace el peligroso socialismo. Las empresas son esenciales para el crecimiento y el bienestar de un país. Ustedes, sus empresas, son un producto de la democracia, un producto de un orden internacional basado en reglas y de estados de bienestar que sostienen a las clases medias y trabajadoras. Que Occidente está en peligro, porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, a la pobreza. La justicia social es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta. Así que el discurso político parte hoy de las grandes reflexiones internacionales, pero pasa también por los asuntos que hace días condicionan nuestra política, porque ayer conocimos un nuevo informe de los letrados del Congreso sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, uno que contradice el del equipo del letrado mayor de las Cortes, porque este sí ve dudas sobre el encaje de la ley en la Constitución. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se centra en valorar lo que considera efectos políticos de las decisiones del Gobierno en torno a Cataluña. Respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos y, por supuesto, pues las opiniones, también doctrinales, también jurídicas, son libres. Pero la realidad es incontestable. La realidad es que la política que hace el Gobierno está consiguiendo que la situación en Cataluña mejore cada día. El informe coincide en el tiempo con la reunión ayer de Santos Cerdán, número 3 del PSOE, y Jordi Turull, secretario general de Junts. 2 horas de encuentro en el Congreso justo después de que Junts escenificara de nuevo que su apoyo no será estable al descolgarse del pacto para enmendar la amnistia. Las partes hablan de un paso hacia la normalitzación de las relaciones. Ha sigut una reunió de treball, en farem moltes, tenim molta feina a fer, la volem fer ben feta, i ja sabeu que des de Junts, mentre parlem, no fem declaracions. Después de una reunión productiva y con una promesa de discreción, decía ayer a la salida Turull. Tenemos hoy además la firma del salario mínimo, los datos del CIS y un par de decisiones del mundo judicial importantes. Una es la del Constitucional, que ha dado la razón a Otegi, el líder de Bildu, al concluir que no tiene que volver a sentarse en el banquillo por un caso por el que ya cumplió condena íntegra. Pero además la policía ha detenido en Colombia a uno de los implicados en el intento de asesinato de Aleix Vidal Quadras, ex del PP y de Vox. Es un hombre venezolano que participó en la logística del atentado y que, según ha avanzado el diario Ara, Dani Alves dice ahora que iba borracho y que no era consciente de lo que hacía en el momento en el que presuntamente violó a una chica en una discoteca de Barcelona. En el Mar Rojo, la noche deja una nueva oleada de ataques contra zonas en Yemen que controlan los rebeldes hutíes. Estados Unidos ha bombardeado instalaciones de misiles de los hutíes que dice estaban listas para disparar. Ha vuelto a atacar varias provincias. Una noche más de tensión en el Mar Rojo, solo unas horas después de que el grupo rebelde, que boicotea desde hace meses, ya saben, la ruta comercial, lanzara un dron contra un granelero de propiedad estadounidense, y solo unas horas después de que la administración Biden tratara de minimizar el impacto del conflicto en los precios. Además, según una agencia turca de noticias, fuentes militares de Pakistán han confirmado que están detrás de los ataques a Irán
Irán de esta madrugada, ataques que dejan 4 niños y 3 mujeres muertas, según Irán, y que a su vez responden a los anteriores que habían lanzado desde este país, desde Irán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha mostrado profundamente preocupado por esta escalada. Y en Ecuador, el fiscal ecuatoriano César Suárez, quien tenía a su cargo la investigación del asalto armado al canal TC Televisión de Guayaquil, fue asesinado por sicarios. Han asesinado a uno de los fiscales más importantes del país. Era, como han escuchado, el que investigaba la delincuencia organizada y el asalto del canal de televisión que la semana pasada desató una crisis de violencia y la declaración de la guerra al narcotráfico. Ha ocurrido en Guayaquil, la ciudad costera que está siendo el epicentro de esta violencia a escala nacional. Más lluvia y más viento porque sigue con nosotros la borrasca Irene. Jordi Carbó, buenos días. La lluvia afectará, buenos días, a prácticamente todo el país menos el Mediterráneo. Será en forma de chubascos, es decir, también pausas durante las cuales incluso podremos ver el sol. Lluvia más continuada e intensa a medida que vayamos hacia el oeste, especialmente en todas las provincias que limitan con Portugal. Viento que sopla ahora y lo hará las próximas con rachas que superarán los 60 km por hora en prácticamente todo el país, los 100 en puntos de montaña y con temperaturas todavía altas. Solo la presencia de este viento y los momentos de lluvia darán sensación de algo de frío y todo apunta a que a partir de mañana sí que bajarán las temperaturas y la lluvia de nuevo se extenderá a prácticamente todo el país. Y hoy vamos a estar mirando mucho a Australia porque juegan 2 españoles, Alcaraz y Davidovich. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángels. En el Abierto de Australia se ha alargado un poco la jornada, pero ya ha comenzado el duelo entre Carlos Alcaraz y el italiano Lorenzo Sonego. Está ahora mismo jugándose el primer set con empate a un juego y en unos minutos va a saltar a la pista Alejandro Davidovich para medirse al portugués Nuno Borges. Además, en poco menos de 2 horas comienza la penúltima etapa del Rally Dakar para los coches, en la que se la juega Carlos Sainz. 420 kilómetros, el español parte con una ventaja de solo 13 minutos 22 segundos sobre el francés Loeb. Del fútbol, clasificados ayer para cuartos de final de la Copa del Rey, Celta, Real Sociedad y Girona, y se completan los octavos a las 7:30 Unionistas Barça y a las 9:30 Atlético Madrid Real Madrid, los 2 partidos en Carrusel Deportivo desde las 7 de la tarde.